Desde el primer día que Laura subió al elegante automóvil negro, sintió que algo en Andrés, su chofer, era diferente. No sabía si era su manera tranquila de conducir o esa mirada fija que parecía observar no solo el camino, sino todo a su alrededor con una atención inusual. Andrés no hablaba mucho, solo lo necesario, y siempre respondía con una sonrisa leve y casi tímida. Laura pensaba que simplemente era un hombre reservado, pero poco a poco se dio cuenta de que había algo más detrás de esa calma aparente. Los primeros días de trabajo en la empresa fueron normales. Laura, una mujer segura y profesional, estaba acostumbrada a la rutina. La recogían temprano en la mañana, la llevaban a la oficina y la recogían al final del día. Andrés era parte de esa rutina, pero había algo en el que llamaba la atención. No era solo un chofer. Parecía saber cosas que nadie más le había contado. En varias ocasiones, mientras esperaba en el auto, Laura lo escuchaba pronunciar nombres o mencionar proyectos que sonaban complicados para alguien que solo manejaba un vehículo. Al principio, no le dio importancia, pero una inquietud comenzó a crecer en su interior. Una mañana lluviosa, mientras el tráfico se hacía imposible, Laura intentó iniciar una conversación para conocer un poco más a Andrés. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa?, preguntó con una sonrisa amable. Andrés la miró por el espejo retrovisor y respondió con voz tranquila: muchos años, señora Laura. Más de los que podría contar. Esa respuesta simple despertó la curiosidad de Laura. ¿Qué secretos escondía ese hombre que parecía tan callado? ¿Por qué no hablaba de su vida personal? Andrés siempre desviaba las preguntas con frases cortas o cambiaba el tema, pero algo en su mirada le hacía sentir que ocultaba algo importante. Las semanas pasaron y la rutina continuó. Laura comenzó a notar detalles que antes no había percibido. En una ocasión, escuchó a Andrés hablando por teléfono con alguien que parecía darle instrucciones sobre reuniones y decisiones importantes. Cuando ella le preguntó, Andrés simplemente sonrió y dijo que estaba ayudando con algunas gestiones. Pero la manera en que hablaba, con seguridad y autoridad, no parecía la de un chofer común. Laura se preguntaba cómo era posible que alguien en su posición tuviera acceso a tanta información y control. En la oficina, los compañeros de trabajo hablaban con frecuencia de un dueño de la empresa que nunca aparecía en público. Era una figura misteriosa, alguien que había construido la compañía desde cero, pero que prefería mantenerse en las sombras. Laura no le dio mucha importancia hasta que un día escuchó una conversación que la hizo detenerse. Dos empleados comentaban con voz baja: dicen que el dueño se hace pasar por empleado para entender mejor cómo funciona todo desde adentro. Esa frase quedó resonando en la mente de Laura. ¿Y si Andrés era esa persona? ¿Cómo podía ser? La idea parecía una locura, pero no podía sacarla de su cabeza. Empezó a observar con más atención a Andrés. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parecía estar lleno de significado. Una tarde, mientras esperaba en el auto, Laura vio cómo Andrés sacaba un teléfono móvil y enviaba un mensaje con rapidez. La pantalla brillaba con el nombre de la empresa y una conversación que parecía tener peso. Era claro que estaba involucrado en decisiones importantes. Poco a poco, Laura sintió que la relación entre ella y Andrés cambiaba. Ya no era solo una empleada con su chofer. Había algo más profundo, una conexión basada en el misterio y la confianza silenciosa. Sin embargo, Laura también sentía miedo. ¿Qué pasaría si descubría la verdad? ¿Cambiaría todo entre ellos? La incertidumbre la mantenía alerta. Un día, mientras bajaban por una avenida iluminada por las luces de la ciudad, Andrés rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Confía en mí, Laura? Ella lo miró sorprendida y respondió: claro, ¿por qué lo preguntas? Andrés sonrió ligeramente y dijo: porque pronto tendrás que hacerlo aún más. La frase quedó en el aire,
sin explicación, y Laura sintió un escalofrío. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, al llegar a casa, Laura no pudo dormir. Su mente daba vueltas con la idea de quién era realmente Andrés. ¿Un simple chofer? ¿O alguien mucho más importante? La respuesta estaba ahí, delante de ella, esperando ser descubierta. La historia apenas comenzaba, y Laura sabía que lo que venía no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar la verdad. Laura no podía dejar de pensar en la pregunta de Andrés. ¿Por qué había dicho que pronto tendría que confiar más en él? Esa frase no salía de su cabeza, y a medida que pasaban los días, la inquietud crecía. Pero no solo eso, también comenzó a notar que la relación entre ellos cambiaba lentamente. Andrés seguía siendo ese hombre silencioso y amable, pero había momentos en los que parecía más atento, como si esperara algo de ella. En el trabajo, Laura intentaba concentrarse, pero su mente vagaba hacia las pequeñas pistas que había descubierto. No podía explicarse cómo un chofer tenía acceso a tanta información confidencial. Cada vez que Andrés hablaba con alguien por teléfono, sus palabras eran precisas, claras y llenas de autoridad, muy alejadas de lo que esperaba de un simple conductor. Era evidente que él sabía mucho más de lo que quería aparentar. Un día, Laura decidió ser un poco más observadora. Durante el trayecto a la oficina, prestó atención a cada detalle. Como Andrés saludaba a ciertas personas al entrar a la empresa, la forma en que los empleados le mostraban respeto, pero sin dirigirse a él con la formalidad que se usa con un jefe. Algo no cuadraba. ¿Por qué todos parecían conocerlo bien, pero nadie le hablaba directamente? Era como si él fuera invisible, pero al mismo tiempo muy importante. En una ocasión, mientras esperaban en el estacionamiento, Andrés sacó un sobre discreto y lo deslizó con cuidado hacia ella. «Esto es para ti», dijo con voz baja. Laura lo tomó con sorpresa y al abrirlo encontró una tarjeta con el nombre de la empresa y un número de teléfono directo, acompañado de una frase: «Llámame cuando estés lista». El corazón de Laura latió con fuerza. Esa invitación era diferente a todo lo que había vivido antes. Pasaron unos días antes de que se atreviera a llamar. Cuando finalmente lo hizo, la voz de Andrés fue calmada pero firme. «Quiero que entiendas lo que realmente pasa detrás de esta empresa. No es lo que parece». Laura escuchó atentamente mientras Andrés le explicaba que su intención siempre había sido conocer a las personas que trabajaban para él desde una perspectiva real y humana. No quería ser un jefe distante, sino alguien que realmente entendiera las dificultades y el día a día de su equipo. Esta confesión la dejó sin palabras. ¿Cómo podía un hombre ocultar algo así? Durante meses, Andrés había vivido dos vidas, la del chofer modesto y la del dueño poderoso. Laura se sentía confundida, pero también admirada. Nunca hubiera imaginado que detrás de esa simplicidad aparente se escondía una mente tan brillante y un corazón tan humilde. Los días siguientes, Laura empezó a ver a Andrés con otros ojos. No era solo un chofer, ni solo un empresario. Era alguien que había elegido un camino difícil para proteger a su empresa y a sus empleados. La mezcla de poder y humildad que él mostraba le parecía casi mágica, una lección que pocas personas en la vida podían aprender. Sin embargo, no todo era fácil. Laura sentía la presión de guardar ese secreto y a la vez lidiar con sus propios sentimientos de sorpresa y admiración. En la oficina, sus compañeros seguían hablando del dueño ausente y ella tenía que fingir que no sabía nada. La doble vida de Andrés la hacía sentirse parte de algo muy especial, pero también muy delicado. Un día, mientras conducían por una avenida tranquila, Andrés habló de nuevo, esta vez con más confianza. «Laura, sé que esto puede parecer extraño, pero necesito que confíes en mí porque pronto tendremos que tomar decisiones importantes juntos». Laura lo miró con seriedad,
entendiendo que ese momento marcaría un antes y un después en su relación. Ella sintió que una puerta se abría lentamente hacia un mundo que nunca había imaginado. No solo era una empleada y un chofer, sino dos personas unidas por un secreto que cambiaría todo. Laura estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque no supiera aún hasta dónde la llevaría esa verdad oculta. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el silencio dentro del automóvil era distinto. Ya no era solo la calma de un viaje rutinario, sino la tensión de un misterio que estaba a punto de revelarse. Laura sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que Andrés no era solo un chofer, era mucho más. Desde aquella llamada, Laura comenzó a mirar a Andrés con una mezcla de respeto y curiosidad. Sin embargo, no podía evitar sentir que aún quedaba mucho por descubrir. Las conversaciones telefónicas que él sostenía y la forma en que se movía dentro de la empresa le daban la sensación de que Andrés vivía una doble vida. Ella quería saber más, pero no se atrevía a preguntar directamente. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Una mañana, mientras esperaban en el auto, Laura notó que Andrés revisaba documentos importantes con detenimiento. No parecía un chofer más. Sus manos recorrían los papeles con la familiaridad de alguien que entendía el peso de cada decisión. Ella quiso intervenir, pero decidió quedarse en silencio y observar. Había algo en su forma de actuar que le sugería que pronto ella también sería parte de esas decisiones. El rumor que había escuchado en la oficina sobre el dueño ausente empezó a tomar forma en la mente de Laura. ¿Y si Andrés era ese hombre misterioso que todos admiraban pero nadie veía? Empezó a prestar atención a los pequeños detalles, la manera en que algunos empleados se referían a él en voz baja, el respeto sutil que demostraban y la discreción con la que Andrés se manejaba. Todo parecía confirmar su sospecha. Un día, mientras cruzaban un pasillo del edificio, Laura vio como un grupo de empleados se detenía para saludar a Andrés con una mezcla de respeto y afecto. Él respondía con humildad, pero Laura pudo notar en su mirada la autoridad que no necesitaba demostrar con palabras. Esa escena la impresionó profundamente. Era evidente que Andrés no era un chofer común y corriente, sino alguien con un gran peso dentro de la empresa. Laura sentía que estaba frente a una historia que muchos no podían imaginar. Un hombre que había preferido vivir como empleado para entender la realidad de su empresa y proteger a quienes trabajaban en ella. La idea le parecía casi de película, pero sabía que era real. Y ella, sin querer, estaba en medio de ese secreto. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Andrés la invitó a tomar un café en un pequeño salón privado dentro del edificio. Laura aceptó, aunque con un poco de nerviosismo. No sabía qué esperar, pero sentía que algo importante estaba por revelarse. Cuando se sentaron, Andrés la miró directamente a los ojos y dijo: «Laura, confío en ti. Quiero que sepas la verdad porque pronto todo cambiará». Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que pondría fin a meses de incertidumbre. Andrés continuó: «He vivido dos vidas. Una como chofer, para entender cada rincón de esta empresa, y otra como dueño, tomando decisiones que no siempre son fáciles. Quería conocer la realidad desde abajo antes de mostrar mi verdadero rostro». La confesión impactó a Laura. Nunca hubiera imaginado que aquel hombre humilde y silencioso escondía un papel tan importante. Se dio cuenta de que su percepción había sido limitada y que Andrés había elegido un camino difícil para proteger a su equipo y a su empresa. La mezcla de poder y humildad que mostraba era admirable. Durante los días siguientes, Laura sintió que su visión del mundo cambiaba. Ya no veía solo a un chofer o a un jefe, sino a un hombre con un propósito claro y una visión humana. Sin embargo, también sabía que debía guardar ese secreto, al menos por ahora. El peso de esa responsabilidad la hacía sentir más cercana a Andrés,
pero también más consciente de la delicadeza de la situación. En la oficina, los rumores seguían, pero Laura ya no se sentía desconectada. Sabía que pronto tendría un papel más activo, y aunque sentía miedo, también estaba lista para enfrentarlo. Sabía que esa historia era mucho más grande que ella y que Andrés había depositado su confianza en ella. Una noche, mientras caminaban hacia el auto después de una larga jornada, Andrés le dijo: «Laura, la verdad que te he contado es solo el comienzo. Pronto tendrás que decidir si quieres ser parte de esto, de una empresa que quiere cambiar desde adentro». Ella lo miró con determinación. Sabía que ese momento definiría su futuro. Esa noche, mientras conducían por las calles iluminadas, Laura sintió que la historia que había comenzado meses atrás estaba a punto de entrar en una nueva etapa. Andrés no era solo su chofer, sino el guardián de un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Laura no podía dejar de pensar en las palabras de Andrés. Esa noche, mientras intentaba dormir, revivía cada detalle de la conversación que había tenido con él en el café. ¿Cómo alguien podía llevar dos vidas tan diferentes y mantener un secreto tan grande? La idea de que Andrés fuera más que un simple chofer la mantenía en un estado de confusión mezclado con admiración. Sabía que estaba frente a una persona excepcional, pero también sentía la presión de lo que eso implicaba. Los días siguientes, Laura observaba a Andrés con una nueva mirada. Notaba la manera en que caminaba por los pasillos de la empresa, cómo saludaba a algunos empleados con una mezcla de cercanía y respeto, y cómo su mirada, antes tranquila, ahora parecía esconder una determinación que ella aún no entendía por completo. Cada pequeño gesto la hacía preguntarse qué otras cosas ocultaba ese hombre que ella creía conocer. Un viernes por la mañana, mientras esperaban en el auto para ir a una reunión, Laura notó que Andrés llevaba puesto un reloj elegante que nunca antes había visto. Era un detalle pequeño, pero para ella significaba mucho. Pensó que tal vez ese reloj era una pista más sobre la verdadera identidad de su chofer. No pudo evitar preguntar con delicadeza: «Andrés, ese reloj es especial para ti». Él la miró y sonrió con cierta nostalgia. «Sí, lo es. Es un símbolo de todo lo que he logrado y de lo que aún queda por hacer». Esa frase quedó grabada en la mente de Laura. Empezó a entender que Andrés no solo estaba hablando de éxito material, sino de un propósito más profundo. Pero, ¿qué significaba todo eso para ella? ¿Cuál era su papel en esa historia? A medida que las preguntas aumentaban, Laura sentía que la confianza entre ellos también crecía, aunque el misterio aún estaba lejos de resolverse por completo. En la oficina, la rutina continuaba, pero para Laura nada era igual. Cada vez que Andrés desaparecía por largos momentos, ella sentía una mezcla de inquietud y curiosidad. Sabía que él tenía responsabilidades que no podía compartir con nadie más, y eso la hacía sentirse especial, pero también vulnerable. El secreto que compartían era una carga, pero también un vínculo que los unía. Un día, mientras caminaban juntos hacia el ascensor, Andrés rompió el silencio con una confesión inesperada: «Laura, siempre quise ser un jefe diferente. No alguien que impone reglas desde arriba, sino alguien que entiende y apoya a su gente. Por eso decidí manejar como chofer, para ver el mundo desde otra perspectiva». Laura lo miró sorprendida, admirando la humildad y la valentía que esas palabras revelaban. Las semanas pasaron y la relación entre ellos se volvió más fuerte. Andrés empezó a confiar más en Laura, compartiendo pequeños detalles sobre la empresa, sus desafíos y sus sueños. Laura, por su parte, se sentía cada vez más segura de que podía ayudarlo y ser parte de ese cambio que él tanto anhelaba. Una tarde, mientras regresaban de una reunión importante, Andrés tomó la mano de Laura con suavidad y dijo: «Sé que no es fácil para ti, pero necesito que estés preparada. Lo que viene será un gran desafío, no solo para la empresa, sino para nosotros».
Laura sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba a punto de vivir algo que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Laura comprendió que Andrés no solo era un chofer ni solo un jefe. Era un hombre con una visión clara y un propósito que la involucraba a ella de una manera profunda. La historia que habían comenzado juntos estaba a punto de alcanzar un punto decisivo, y ella estaba lista para enfrentarlo con valentía y confianza. Laura sentía que cada día se adentraba más en un mundo que nunca había imaginado. La revelación de Andrés seguía retumbando en su mente, y ahora que él la había involucrado en ese secreto, la responsabilidad pesaba en su corazón. Pero había algo más que miedo o incertidumbre. Había una sensación creciente de orgullo y determinación. Ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y no quería retroceder. Una mañana, mientras se preparaban para una reunión con socios importantes, Laura notó que Andrés estaba más serio de lo habitual. El aire en el auto era denso, cargado de una tensión que ambos sentían. «Hoy será un día crucial», dijo Andrés con voz baja. «Necesitamos que todo salga perfecto». Laura asintió, comprendiendo la magnitud del momento. No solo se trataba de negocios. Era la oportunidad de mostrar al mundo la verdadera fuerza de la empresa que Andrés había construido desde las sombras. Al llegar al edificio, Laura lo acompañó hasta la sala de juntas. La sala estaba llena de ejecutivos y socios que esperaban con expectación. Laura observó cómo Andrés, sin perder la calma, saludaba a cada persona con una confianza y autoridad que pocas veces había mostrado. Ella se quedó en silencio, pero dentro de sí sentía una mezcla de admiración y nerviosismo. Era evidente que Andrés era el líder, el motor detrás de todo ese éxito. La reunión comenzó y pronto quedó claro que Andrés no solo era un dueño ausente, sino un estratega brillante. Sus palabras eran precisas y sus propuestas, contundentes. Laura observaba cada gesto, cada mirada que se cruzaba entre los presentes. Algunos parecían sorprendidos por la claridad y la pasión con la que Andrés defendía sus ideas. Otros, simplemente, lo respetaban profundamente. Laura sabía que estaba siendo testigo de algo importante, algo que cambiaría el rumbo de la empresa. Al terminar la reunión, mientras todos salían, Andrés se acercó a Laura y le susurró: «Hoy has visto una parte de mí que pocos conocen. Ahora entiendes por qué necesitaba que confiaras en mí». Laura lo miró y sonrió, sintiendo que su vínculo se fortalecía aún más. Sabía que esa confianza era la base para lo que vendría. Durante los días siguientes, Laura comenzó a involucrarse más en las decisiones y proyectos. Andrés le mostró documentos y estrategias, explicándole los retos que enfrentaban. Laura se sorprendió al ver cuánto había estado sucediendo detrás de escena y lo poco que se mostraba al público. Andrés quería cambiar eso, quería abrir las puertas y mostrar una empresa más humana, cercana y fuerte. Sin embargo, no todo era sencillo. Algunos empleados y socios desconfiaban de los cambios que Andrés proponía. Laura vio cómo surgían murmullos y dudas, y entendió que el camino hacia la transformación estaría lleno de obstáculos. Pero también vio la determinación en Andrés, una fuerza que no se rendía ante las dificultades. Una noche, mientras caminaban juntos por un parque cercano a la oficina, Andrés compartió sus sueños más profundos. «Quiero que esta empresa sea un ejemplo de honestidad y respeto, un lugar donde todos se sientan valorados y escuchados», dijo con sinceridad. Laura sintió que esas palabras resonaban en su propia alma. Era más que un negocio, era una misión. Con cada paso, Laura se sentía más segura y lista para enfrentar el futuro. Sabía que no estaría sola, que Andrés confiaría en ella y que juntos podrían lograr algo grande. La historia que había comenzado con un simple viaje en automóvil ahora se transformaba en una aventura llena de desafíos, aprendizaje y crecimiento.
Mientras la noche caía y las luces de la ciudad se encendían, Laura miró a Andrés con una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Porque detrás de ese chofer silencioso, había un hombre con un corazón gigante y un sueño que valía la pena seguir. Laura había cambiado. Ya no era solo la empleada que una vez fue, ni Andrés el chofer callado que la llevaba al trabajo. Ahora, ambos compartían un secreto que los unía más allá del trabajo, un vínculo basado en la confianza y el respeto. Pero mientras ella se adaptaba a esta nueva realidad, las sombras del pasado y los desafíos futuros comenzaban a asomar. Una mañana fría, Laura recibió una llamada urgente de Andrés. Su voz sonaba tensa, más de lo habitual. «Tenemos un problema», dijo. «Alguien en la empresa está filtrando información confidencial». Esa noticia cayó como un balde de agua fría. Laura sabía que esa amenaza podía poner en riesgo no solo la empresa, sino también todo lo que ellos estaban construyendo juntos. El día siguiente fue un torbellino de reuniones y estrategias. Andrés y Laura trabajaron sin descanso, revisando cada detalle, cada documento, tratando de encontrar al responsable. La presión era inmensa y Laura sentía que su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba la magnitud del riesgo. Pero también sabía que no podía fallar. La confianza que Andrés había depositado en ella era demasiado valiosa. Durante esos días, Laura comenzó a notar que algo más estaba cambiando dentro de la empresa. Algunos empleados parecían nerviosos, otros evitaban mirarla a los ojos. El ambiente se tornaba tenso, y ella no podía evitar preguntarse quién estaría detrás de la traición. Cada sospecha la hacía sentirse más atrapada en un juego que aún no entendía del todo. Una tarde, mientras revisaban archivos en una sala privada, Andrés la miró con seriedad. «Laura, necesito que confíes en tu instinto. No todos aquí quieren que la empresa cambie». Esas palabras resonaron en ella como una advertencia. Sabía que la lucha no sería solo contra enemigos externos, sino también internos. Con cada día que pasaba, Laura aprendía más sobre el complicado mundo de los negocios y la política interna. Andrés le mostró que ser líder no solo era tomar decisiones importantes, sino también proteger a su equipo de peligros invisibles. Ella comprendió que la fortaleza de un líder se mide no solo en sus logros, sino en cómo enfrenta las tormentas. Mientras tanto, Laura se esforzaba por mantener la normalidad en su trabajo y en su relación con Andrés. Pero había momentos en que la tensión era palpable. A veces, al verla, Andrés se perdía en sus pensamientos y ella sabía que la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros era enorme. Esa dualidad entre la vida personal y profesional se hacía cada vez más difícil de manejar. Una noche, después de una larga jornada, Andrés la invitó a caminar por un parque cercano. La ciudad estaba iluminada por las luces tenues y el aire fresco parecía aliviar un poco la presión del día. Andrés habló con sinceridad. «Laura, esta batalla que enfrentamos es solo el comienzo. Necesito que estés conmigo, que no solo seas mi chofer ni mi confidente, sino mi aliada». Ella lo miró a los ojos y supo que no había vuelta atrás. El tiempo pasaba y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Laura descubrió detalles que la acercaban más a la verdad y a la realidad compleja de la empresa. Pero también encontró en Andrés un hombre vulnerable, lleno de sueños y miedos, alguien que había elegido un camino difícil por amor a su empresa y a las personas que trabajaban en ella. La historia que comenzó como un simple viaje en un automóvil se había convertido en un relato de lealtad, coraje y esperanza. Laura estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba sola. Juntos, ella y Andrés podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Laura sintió que, a pesar de las dificultades, el futuro era prometedor.
El secreto de Andrés ya no era solo un misterio oculto, sino la base de una alianza que cambiaría sus vidas para siempre. Laura ya había recorrido un largo camino junto a Andrés. Lo que comenzó como una simple relación entre chofer y pasajera se había transformado en una alianza sólida basada en confianza y respeto. Pero el verdadero reto estaba por venir. Aquellos que se oponían al cambio en la empresa estaban decididos a actuar y Andrés sabía que la batalla sería dura. Una mañana, mientras Laura y Andrés revisaban unos informes en la oficina, llegó una noticia inesperada. Un competidor importante estaba intentando comprar parte de la empresa. Esta amenaza puso a todos en alerta máxima. Andrés, con rostro serio, le dijo a Laura: no solo estamos luchando contra enemigos internos, ahora enfrentamos una batalla externa que podría destruir todo lo que hemos construido. Laura sintió que el peso sobre sus hombros aumentaba. Pero también sabía que Andrés no estaba solo y que juntos podrían superar cualquier adversidad. Empezaron a planear una estrategia para defender la empresa, reuniendo a los mejores miembros del equipo y buscando alianzas que fortalecieran su posición. Los días se volvieron intensos. Las reuniones se multiplicaban, las llamadas telefónicas eran constantes y la presión era palpable en cada rincón de la oficina. Laura aprendía rápido, entendiendo que el mundo corporativo era mucho más complejo de lo que imaginaba. Pero en medio de ese caos, encontraba fuerza en la mirada decidida de Andrés, quien nunca perdía la esperanza. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, Andrés compartió con Laura una parte de su historia que hasta ese momento había mantenido en silencio. Le habló de los sacrificios que había hecho para mantener la empresa a flote, de las noches sin dormir, de las dudas y miedos que lo habían acompañado. Laura sintió una profunda admiración por él y una conexión aún más fuerte. En medio de esa turbulencia, Laura comenzó a notar que no todos en la empresa apoyaban las nuevas ideas. Algunos ejecutivos antiguos, acostumbrados a las viejas formas, veían a Andrés y a ella como una amenaza. Había murmullos, miradas de desconfianza y hasta algunos actos sutiles de sabotaje. La lucha no era solo externa, sino también interna. Pero Laura no se dejó intimidar. Sabía que el cambio siempre genera resistencia y que su papel era mantenerse firme. Con cada desafío, su confianza crecía y su compromiso con Andrés y la empresa se fortalecía. Se convirtió en su mano derecha, en su aliada inseparable. Un día, mientras caminaban juntos por el pasillo principal, Andrés la tomó del brazo y le dijo con voz firme: Laura, gracias a ti estoy más fuerte. No podría enfrentar esta batalla sin tu apoyo. Juntos vamos a demostrar que la humildad y la honestidad son las mejores armas para liderar. Laura sonrió, sintiendo que esas palabras eran un reconocimiento sincero a su esfuerzo. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero también sabía que no estaban solos. La historia que había comenzado con un simple viaje en auto ahora era una historia de lucha, de amor y de esperanza. En los días que siguieron, Andrés y Laura continuaron trabajando con más determinación que nunca. Cada obstáculo era una oportunidad para aprender, para crecer y para demostrar que la empresa no solo sobreviviría, sino que prosperaría gracias al compromiso de quienes creían en un futuro mejor. Finalmente, llegó el día de la gran decisión. La junta directiva se reunió para decidir sobre la oferta del competidor. Andrés y Laura estaban preparados. Habían reunido pruebas, apoyos y una visión clara que mostraba el valor real de la empresa y su potencial de crecimiento. Cuando Andrés habló, su voz era firme y segura. Laura lo observaba, orgullosa y emocionada. Después de largas horas de deliberación, la junta decidió rechazar la oferta y respaldar a Andrés como líder indiscutible. Fue un momento de triunfo, pero también el comienzo de una nueva etapa llena de retos y oportunidades. Laura y Andrés sabían que el camino no terminaba ahí, pero estaban listos para enfrentarlo juntos.
Mientras salían de la reunión, Andrés tomó la mano de Laura y dijo: «Esto es solo el comienzo. Gracias por estar a mi lado». Laura, con una sonrisa radiante, respondió: «Siempre». La victoria en la junta directiva llenó a Laura y Andrés de una energía renovada. Pero ambos sabían que ganar esa batalla era solo el primer paso de una transformación mucho más profunda. El verdadero desafío era consolidar el cambio y asegurar que la empresa evolucionara hacia el futuro que Andrés siempre había soñado. Los días posteriores a la decisión estuvieron llenos de trabajo intenso. Andrés y Laura diseñaron un plan para comunicar a todos los empleados los nuevos valores y la visión que guiarían la empresa. Quisieron que cada persona se sintiera parte de esa misión, que entendieran que la transparencia y el respeto serían la base para crecer juntos. Laura fue pieza clave en esta tarea. Organizó reuniones, charlas y actividades que promovían la participación y la confianza. En cada encuentro, Andrés compartía sus ideas con sinceridad y humildad, mostrando que el liderazgo no era solo cuestión de poder, sino de servicio. Poco a poco, la resistencia que antes había surgido comenzó a disiparse y un nuevo espíritu de colaboración empezó a florecer. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos aún se aferraban a viejas costumbres y la transformación generaba incertidumbre. En más de una ocasión, Laura enfrentó críticas y dudas, pero siempre mantuvo firme su compromiso. Sabía que el cambio verdadero requería paciencia y perseverancia. En medio de este proceso, Laura y Andrés fortalecieron su relación personal. Más allá de lo profesional, compartían momentos de apoyo mutuo que los ayudaban a sobrellevar la presión. Habían pasado de una relación de confianza discreta a una alianza profunda que les daba fuerza para continuar. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la empresa, Andrés tomó la mano de Laura y le dijo: «Gracias a ti, he descubierto que no necesito esconder quién soy. Podemos ser auténticos y liderar con el corazón». Laura sintió que esas palabras eran el reflejo de un hombre que había encontrado en ella no solo a una colaboradora, sino a una compañera de vida. La empresa comenzó a mostrar señales claras de crecimiento. Los clientes notaban el cambio, la calidad de los productos mejoraba y el ambiente laboral se llenaba de entusiasmo. Andrés y Laura sabían que ese éxito era fruto de un esfuerzo conjunto, de una visión compartida y de la valentía de enfrentar los miedos. Un día, durante una celebración por los logros alcanzados, Andrés sorprendió a Laura al anunciar públicamente que ella sería su socia en la empresa. Fue un momento emotivo que selló una relación de confianza y respeto mutuo. Laura, con lágrimas en los ojos, aceptó la propuesta, consciente de que juntos podían llevar la empresa a nuevas alturas. La historia que había comenzado con un simple viaje en auto había evolucionado en una aventura de transformación personal y profesional. Andrés, el chofer convertido en líder, y Laura, la mujer que creyó en él desde el principio, demostraron que con confianza, humildad y trabajo en equipo se pueden superar los mayores obstáculos. Mientras la noche caía y la ciudad brillaba a lo lejos, Laura y Andrés miraban hacia el futuro con esperanza. Sabían que los desafíos continuarían, pero estaban preparados para enfrentarlos juntos, con la certeza de que la verdadera fuerza está en la unión y en la valentía para soñar en grande. La empresa ya no era solo un negocio, era una familia, un sueño hecho realidad y una promesa de un mañana mejor para todos. Y todo había comenzado con la confianza que una mujer tuvo en su chofer, sin imaginar que detrás de esa figura humilde había un líder dispuesto a cambiar el mundo.